Saludos a todos y bienvenidos a este nuevo video de la materia de construcción 4. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de mampostería reforzada o mampostería estructural. En este caso vamos a empezar a hablar de la mampostería vista desde el punto de vista de la normativa que existe en Colombia, es decir, de la NSR 10. En este video vamos a ver las generalidades, cómo se pueden emplear estos sistemas constructivos y vamos a ver qué elementos nos pueden servir para ayudarnos a construir nuestras viviendas o nuestras edificaciones en mampostería estructural. Recordando el video pasado, debemos tener en cuenta que la mampostería estructural hace parte de un conjunto de sistemas constructivos que hacen parte del sistema de muro de carga. El muro de carga, recordemos, que hace que tanto las cargas verticales o las gravitacionales generadas por el peso propio de la estructura, el peso muerto, etcétera, y las cargas horizontales generadas por los sismos, los vientos, entre otros, sean soportadas a través de los muros únicamente. Los sistemas de losa en este sistema estructural no soportan ninguna de las cargas horizontales, sino que solamente ayudan a soportar las cargas verticales, ya sea del peso propio o generadas por el uso, y ayudan a transmitir esas cargas a los muros y los muros ayudan a transmitir estas cargas hacia la cimentación y finalmente al terreno. Ahora también recordarán que vimos la clasificación de la mampostería estructural. Esta clasificación también se usa en la NSR 10 para clasificar los sistemas que se pueden usar como mampostería estructural. Entonces, recordando, se tiene que la mampostería estructural se clasifica en mampostería reforzada, ya sea parcial o totalmente reforzada, mampostería no reforzada, mampostería de muros confinados, que es la que nos trata más que todo el título E para vivienda de 1 y 2 pisos, mampostería de cavidad reforzada, los muros tipo diafragma y la mampostería reforzada externamente. Todos estos sistemas los engloba también la NSR 10, así que no hay dificultad en trabajar esta clasificación tanto de manera global como de manera particular en el caso de la normativa colombiana. Entonces, todo lo que tiene que ver con la mampostería estructural únicamente se trata en el título D. Este título D está dividido en varias secciones, en donde en cada sección nos muestra no solo la forma de calcular los muros, sino también la forma en que deben ser empleados de acuerdo al tipo de muro que se está estudiando, si es muro confinado, si es mampostería parcialmente reforzada, etcétera. Anexo a eso también nos da algunos elementos de cálculo para poder usar otras herramientas y eso está a criterio de diseñador. Entonces, a continuación vamos a ver unas generalidades sobre este tipo de sistema constructivo. Valga aclarar que si se desea estudiar más a fondo esto, ya toca emplear otro tipo de estudios, pues toca tener en cuenta también los cálculos y esto solamente constituye una guía para poder entender cómo la NSR 10 trabaja con este tipo de sistema constructivo que a la vez constituye el sistema estructural de muro de carga bajo la modalidad de mampostería, es decir, usando mampostería para poder soportar las cargas. Entonces, lo primero que vamos a ver es el abordaje que le hace el título A este sistema estructural de muro de carga en la modalidad de mampostería estructural. Como podemos ver en la tabla A31, y ustedes la pueden encontrar en la normativa, existen seis clasificaciones de muros de mampostería permitidos para poder construir edificaciones nuevas. En este caso se van a tratar los muros de mampostería reforzada, parcial,
total y no reforzada, la mampostería confinada y los muros de mampostería no reforzada. Hay que tener en cuenta que los muros de mampostería reforzados externamente y los muros diafragma no son permitidos para las estructuras nuevas, sino para el reforzamiento de estructuras ya existentes. Entonces, de acuerdo a las zonas de amenaza sísmica, tenemos unos tipos de muros de mampostería permitidos y otros que no están permitidos, y algunos que están permitidos pero solamente en un grupo de uso. Entonces, viendo la clasificación de muros de mampostería reforzada de bloque de perforación vertical con disipación especial de energía, eso significa el DES, con todas las celdas rellenas. Entonces, vemos que en la zona de amenaza sísmica alta nos permiten hasta 50 metros y en la intermedia y baja nos la permiten sin límite. Pero hay que tener cuidado con esto, pues este sistema estructural es más rígido que el aporticado, entonces se pueden presentar problemas en el momento de registrarse el sismo. La clasificación tenemos muros de mampostería reforzada de bloque de perforación vertical en la modalidad de DMO. Esto significa que es de disipación moderada de energía. Y esto nos lo permite, pero ya en la zona sísmica alta ya se reduce a 30 metros la altura, a 50 metros en la zona sísmica intermedia y sin límite en la baja. Ahora en la clasificación F, en muros de mampostería parcialmente reforzada de bloques de perforación vertical, vemos que nos la permite en el caso de la zona de amenaza sísmica alta solamente en el grupo de uso 1 y solamente hasta 2 pisos. En la zona de amenaza sísmica intermedia nos la permite en cualquier grupo de uso, pero hasta 12 metros. Y en la baja nos la permite en cualquier uso hasta 18 metros. Ahora, si nos vamos a los muros de mampostería confinada, vemos que en todas las zonas de amenaza sísmica solamente se permiten en un grupo de uso, que es en el grupo de uso 1, o sea, el residencial. Entonces, en la zona sísmica alta nos la permiten en 2 pisos, en la intermedia en 12 metros y en la baja de 18 metros, solamente en el grupo de uso 1. Ahora, los muros de mampostería de cavidad reforzada nos lo permiten en todos, pero evidentemente hay unas limitaciones de altura en la zona de amenaza sísmica alta y media e intermedia, y en la baja sí no existe limitación en altura. Y los muros de mampostería no reforzada, que no tienen capacidad de disipación de energía, o sea, no pueden clasificarse en la moderada, en la especial o en la mínima. Entonces, las zonas de amenaza sísmica, solamente en la alta y en la intermedia no se permiten, porque como no tienen reforzamiento, no se pueden deformar de manera adecuada sin llegar al colapso. Cuando llegue el sismo, seguramente van a dañar terriblemente estas estructuras y posiblemente las lleve al colapso. Mientras que en la zona de amenaza sísmica baja solamente es permitido en el grupo de uso 1, pero solamente en 2 pisos, y evidentemente hay una limitación cuando existen estas notas. Hay que tener mucho cuidado con este muro de mampostería no reforzada, porque en las zonas de amenaza sísmica baja e intermedia se suelen ver mucho, pero como podemos ver en las zonas de amenaza sísmica intermedia, la norma no nos permite su uso. Ahora, vamos a ver cómo el título D, que es el que nos ayuda a clasificar la mampostería estructural, nos obliga a nosotros los diseñadores y a los arquitectos que estén trabajando en construcción a presentar los planos estructurales. Siempre que estemos trabajando con este sistema estructural debemos presentar unos planos estructurales, pues estos son los que soportan los cálculos y los que evidentemente se van a usar en la obra para poder construir la edificación. Entonces, los planos estructurales, además de los requisitos establecidos en el título A, como ya lo hemos visto en diseño de una edificación, se deben especificar y detallar en planos lo siguiente: cómo nosotros caracterizamos nuestras unidades de mampostería,
pues sabemos que podemos usar varios tipos de mampostería. En este caso se pueden usar mamposterías de arcilla o de concreto, como ya vamos a ver más adelante. Estas tienen que cumplir cierta norma NTC y algunos de estos tipos de mampostería deben ser ensayadas previamente. También debemos tener en cuenta el valor de la resistencia a la compresión de la mampostería, pues esta mampostería debe ser ensayada si no tenemos ensayos o si el fabricante no nos proporciona los ensayos. Debemos definir con qué mortero de pega vamos a unir nuestras unidades de mampostería de acuerdo a la sección de 3.4 y se fija una resistencia mínima a la compresión. Esto también lo define el ingeniero diseñador estructural. La ubicación de las celdas y cavidades que van a ser inyectadas con mortero de relleno, pues sabemos que no todas dependiendo del sistema que se esté manejando, no todas las celdas van rellenas. Hay algunos casos en que van rellenas todas, otras solamente las que tienen el refuerzo, otras no llevan relleno como en el caso del muro confinado, etcétera. También debemos definir el mortero de relleno, o sea, con lo que vamos a inyectar nuestras celdas, porque esto también tiene una resistencia mínima a la compresión, debe cumplir unas caracterizaciones. También el tamaño y localización de los elementos especificados, pues sabemos que los muros deben ser modulados de acuerdo al tamaño de la mampostería y el tamaño, la especificación, resistencia y tipo de acero que se va a manejar. El acero de refuerzo, los anclajes y los conectores que se van a usar. Esto lo proporciona el ingeniero diseñador. También se deben proporcionar la ubicación, tamaño y características de las juntas de control y de construcción y también dónde van a quedar las celdas de inspección. Sabemos que las celdas de inspección nos ayudan a hacer limpieza de los ductos que están siendo llenados con el mortero y que están también posiblemente que pueden tener refuerzo y nos ayuda a inspeccionar que también el refuerzo esté bien colocado. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta son dos cosas. Primero, la inconveniencia de la combinación de sistemas estructurales. No debemos combinar sistemas estructurales que sean incompatibles entre sí. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo es que yo combine en la parte de abajo pórticos, un sistema porticado. Digamos, yo tengo un edificio de 3 pisos, entonces pongo en la parte de abajo un sistema porticado y en la parte de arriba un sistema de muros de carga. Eso no se puede hacer y eso es inconveniente para el comportamiento sísmico de la estructura y esto no lo permite la NSR10 como se puede encontrar en el título A. Este tema no es de este curso, sin embargo se los menciono para que tengan en cuenta por si alguna vez les corresponde mezclar sistemas estructurales, especialmente cuando se están remodelando edificaciones. Ahora, muchas veces tenemos muros muy esbeltos o muros que llevan mucha carga, especialmente los muros del primer piso. Entonces, en este caso se permiten hacer em, vigas, especialmente dinteles, conectores de diafragma, etcétera, embebidos dentro de la mampostería estructural. En este caso, estos elementos deben ser diseñados con el título C para el mismo grado de disipación de energía. Es decir, si usted está trabajando con un sistema de disipación de energía especial, el elemento que quede embebido dentro de la mampostería, la viga, la cinta de amarre, etcétera, pues debe ser diseñada de acuerdo al sistema de disipación de energía especial también. No puede mezclar dos sistemas de disipación de energía, por lo que nos decía en la parte de 1.4.4. También los enchapes que se realizan con mampostería y cuando estos se utilizan como formaleta para vaciar el concreto se deben considerar como parte de recubrimiento de los elementos de concreto reforzado.
y aquí se deben tener en cuenta los valores de RO que nos dan en el capítulo A3. En la tabla A3, cuando están cada uno de los sistemas estructurales y sus respectivos sistemas constructivos, ahí nos aparece un factor que se llama el RO. Ese factor es el que usan los diseñadores estructurales para poder calcular los elementos estructurales. Entonces, en este caso ya vamos a empezar a describir los elementos que utilizamos en nuestra obra. Entonces empezamos a describir el cemento y la cal que se usan en nuestras obras de mampostería estructural. Entonces, el cemento usado en obra debe ser cemento Portland o cementos fabricados con bajo las normas ASTM C150 y C595. El proveedor a ustedes les dará la norma que cumple el cemento que les está proporcionando. Recordemos que los tipos de cemento se clasifican de acuerdo al uso y de acuerdo al ambiente al que van a estar expuestos. También hay cemento para mampostería, cal viva y cal hidratada, las cuales deben cumplir con la normativa que está en la norma NSR10, ya sea la NTC o su equivalente en la norma americana, la ASTM. En el caso del acero de refuerzo, se deben tener los mismos requisitos que se tienen para los elementos aporticados en concreto. Entonces, el acero reforzado debe cumplir con los mismos requisitos del numeral C35, que no puede ser acero trefilado, en frío, ni ninguna de esos elementos. También se deben aplicar las normas de producción y los usos que se mencionan en este mismo título. También se debe tener en cuenta la cal que se debe manejar para preparar el mortero, que debe ser cal hidratada y que no sea perjudicial para ninguna de las propiedades del cemento que se está empleando. También los agregados para hacer el mortero de pega deben cumplir con la normativa, ya sea la colombiana o la americana, y estar libre de materiales contaminantes o deleznables, o sea que se puedan, en el argot popular, se puedan desboronar de manera fácil. Y por último, el agua debe tenerse en cuenta las mismas precauciones que en el caso del concreto en el sistema porticado en el concreto. Esta agua debe estar limpia, debe estar libre de cantidades perjudiciales de ácidos, alcoholes, sales, aceites, porque esto puede perjudicar las propiedades químicas de los materiales que se están mezclando para hacer el mortero. Ahora, en el caso de que nosotros deseemos usar colorantes y aditivos, debemos tener en cuenta que estos deben ser aprobados previamente por el supervisor y que estos no deterioran ninguna de las propiedades del mortero. Es decir, estos colorantes o aditivos que se le proporcionen no deben desmejorar la resistencia a la compresión del concreto o del mortero que se esté aplicando, y tampoco puede causar corrosión al acero de refuerzo, pues recordemos que mucho de este mortero va a ser para rellenar las celdas que están ocupadas por el acero de refuerzo en el caso de la mampostería reforzada. Ahora, el mortero de relleno debe cumplir unas características que están en la norma NTC 4048 o en su equivalente en la norma norteamericana. Deben ser de buena consistencia y debe tener fluidez, pues estos deben fluir dentro de las celdas de la mampostería del muro sin que se separen los elementos que conforman la mezcla de mortero. La dosificación, eso depende si tenemos un agregado fino, grueso, de tamaño menor a 10 milímetros para que sea mortero, y debe tener, y de acuerdo al mortero que vayamos a usar, si es fino o grueso, se debe tener en cuenta también la resistencia a la compresión de estos elementos a los 28 días, ensayándolos con las probetas que son similares a las probetas que se usan para ensayar el concreto en el caso de la construcción de vigas, columnas y losas.
Algo que debemos tener en cuenta al momento de construir nuestras edificaciones con mampostería estructural son los tipos de mampostería que se deben usar. Esto es muy importante porque constituye el elemento que va a resistir todas las cargas verticales y horizontales. Entonces debemos tener claridad en los elementos que en la norma nos permiten que sean usados en este tipo de muros. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta son las unidades de concreto que se puedan usar. Nosotros podemos usar diferentes tipos de unidades. En esta ocasión vamos a clasificar primero las unidades de concreto. Entonces, estas se clasifican en tres tipos. Los bloques de perforación vertical, también están las unidades portantes de concreto macizas, o sea, los ladrillos macizos que nosotros conocemos, pero que en el caso de Manizales no son muy usados en la construcción de mampostería reforzada. Y las unidades de concreto para mampostería no estructural, que simplemente constituyen unos muros divisorios. Entonces, como habíamos comentado, hay varios tipos de unidades que se pueden usar. Ya describimos las de concreto, ahora vamos a describir las de arcilla, que son las que nosotros conocemos las que son de color naranja generalmente. Entonces, en este tipo tenemos 5 clasificaciones. Tenemos el bloque de perforación vertical de arcilla, que es el que se usa ampliamente para poder construir las edificaciones de 4 o 5 pisos que hemos visto en mampostería reforzada. También están los toletes para mampostería estructural, las unidades de arcilla para mampostería no estructural, que constituyen los elementos que nos ayudan a construir nuestros muros divisorios, las unidades de arcilla de perforación horizontal para mampostería estructural. Estas generalmente se usan en los muros confinados, que es lo que nosotros conocemos como el ladrillo farol generalmente, o hay algunos tipos de bloque de perforación vertical que también tienen perforación horizontal y estas deben cumplir con la normativa colombiana o la normativa norteamericana. Y las unidades de mampostería de arcilla que se usan en las fachadas, muchas veces estos al considerar los elementos arquitectónicos no les hacen pruebas o no los hacen cumplir eh, diversas normas, pero este en el caso de la mampostería sí se debe aplicar. Y por último, las unidades sílico-calcáreas para la mampostería, estas deben cumplir con la normativa colombiana, según la norma NSR 10. Bueno, ahora como nosotros sabemos, los bloques de mampostería que se usan para construir el muro de mampostería estructural debe tener unas dimensiones en cuanto a al tamaño de las celdas y a las paredes que recubren esas celdas. Entonces, de acuerdo al espesor externo, o sea, al ancho del bloque que estamos manejando. Hay uno que es de 80 milímetros y este solamente es para no estructurales o cuando ya estamos trabajando únicamente con muros de cavidad reforzada, los de 10 centímetros, 12, 15, así hasta llegar a 30 centímetros. Entonces, si no tienen perforaciones verticales secundarias, entonces se permiten unos espesores mínimos de paredes y si tienen perforaciones verticales secundarias, pues se permiten otros tipos de, de ancho de paredes. Todo esto va en las especificaciones del ladrillo que nos den de fabricante. Hay que tener en cuenta que el fabricante siempre nos debe proporcionar este tipo de información. Y también se deben tener en cuenta el tamaño del tabique que está en la mitad. Entonces, generalmente el ladrillo tiene dos perforaciones y esas dos perforaciones están divididas por lo que llamamos un tabique del mismo material de que está hecho el bloque. Entonces, la norma también nos da diferentes parámetros para poder establecer el tamaño de ese tabique. Y ya para terminar, debemos hablar de las unidades de perforación horizontal que solo se pueden usar en los siguientes tipos de estructuras clasificados en el 2.1. La mampostería de muros confinados, que es el tipo
de ladrillo que se usa para los muros confinados, que generalmente es lo que nosotros conocemos como el ladrillo farol, las mamposterías de caída reforzada y la de mampostería reforzada externamente. También se puede usar combinada con perforación, unidades de perforación vertical, que es cuando la mampostería va reforzada en edificios de 1 y 2 pisos del grupo de uso 1 y para mampostería no reforzada y parcialmente reforzada. También debemos tener en cuenta las unidades macizas de mampostería, o sea, los toletes, lo que nosotros conocemos como los toletes, que no tienen ninguna perforación y estos solamente se pueden usar tanto en muros confinados como en cavidad reforzada y en muros reforzados externamente. Y también se pueden usar de manera combinada con los muros que manejan mampostería parcialmente reforzada. Todas estas son las generalidades que se deben tener en cuenta a la hora de nosotros proponer un sistema estructural de mampostería estructural para determinado tipo de edificación. Y bien, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.